Bienvenidos, en este video me voy a presentar. Mi nombre es José Cueto, soy director y fundador de la TAM Coaching Network. Es una escuela de coaching que ya tiene 6 años. A finales del 2014 es que empezamos como una red que unía a los coaches de diferentes países con el propósito de mostrar al mundo las ventajas y los beneficios que trae el coaching a sus vidas. Buscábamos a padres de familia para que vean cómo a través del coaching podían ser mejores papás. En general a parejas para que vean cómo a través del coaching podían mejorar su relación. Cómo el coaching podía mejorar también aspectos financieros, aspectos de salud, aspectos de motivación, de eficiencia, de competencias laborales. Realmente, a veces el coaching, cuando yo inicié en el coaching ya hace más o menos 10 años, la gente lo asociaba mucho o a coaching ejecutivo nada más, para el desarrollo de competencias, ¿sí? O también estaba muy mal entendido el coaching y lo asociaban a temas de motivación. Entonces, con la red de la TAM Coaching Network, que es la red latinoamericana de coaches, es lo que fuimos en un inicio nada más, una red que unía coaches, empezamos a hacer mucha promoción de todo lo que era el coaching y se generó un bonito y significativo movimiento en Latinoamérica. Entrevisté a más de 300 coaches de distintas escuelas, de distintas formaciones, con distintas experiencias y finalmente quedaron 70 coaches, los 70 que dieron inicio a lo que hoy es la TAM Coaching Network. En la medida que fuimos desarrollando muchos procesos de coaching con una cuota de sesiones de coaching gratuitas también, los clientes, los coaches que pasaban por esos procesos de coaching querían formarse como coaches. Y ahí tuvimos el gran reto de considerar siquiera la opción de convertirnos en una escuela de coaching profesional. Y lo hicimos. Yo creo que los mejores coaches son aquellos que viven haciendo coaching. Y en general, los profesores, los facilitadores de la TAM Coaching Network han sido personas que desde el inicio trabajaron en la TAM Coaching Network perteneciendo a la red que hacía sesiones de coaching, incluso muchas veces gratuitas, bajo el pensamiento de querer devolver y de contribuir, ¿sí? Todo lo que la aplicación de estas técnicas y conceptos del coaching habían hecho en sus propias vidas. ¿Cómo empecé yo en el coaching? Pues me invitaron a que sea juez de unos concursos de tesis escolares y me sorprendió muchísimo que los mejores alumnos de esos proyectos de tesis escolares, pues a la hora que les preguntaban qué querían estudiar al terminar el colegio, no tenían ni idea. Entonces me planteé la manera de poder contribuir con una investigación para el descubrimiento vocacional. Y buscando muchísima información, encontré 2 palabras por primera vez. La primera de ellas fue coaching y la segunda, neurociencias aplicadas a la gestión del talento. En ese sentido, yo creo que esa invitación que me hicieron le dio un vuelco a mi carrera profesional. Me pareció tan interesante el poder del coaching, me pareció tan interesante las neurociencias aplicadas a la gestión del talento, tan interesante poder ver y constatar la necesidad de esto en los centros educativos, y empecé haciéndole coaching a más de 300 adolescentes, luego a sus papás, luego a docentes, luego a directores de colegio, y desde hace ya más o menos 5 años, trabajar con ejecutivos, con dueños de empresa y con directivos, ¿no? En temas de coaching ejecutivo para la mejora del liderazgo. En este tiempo he desarrollado también un estudio en varios países de Latinoamérica, con Chile, con Uruguay, con Perú, con Argentina, viendo cómo hay una falta de autoconocimiento de talento natural en los adolescentes que impacta en la mala elección de carreras profesionales. Viendo cómo esta misma falta de conocimiento impacta también en los profesionales, trabajando en trabajos o en puestos laborales que no van acorde a sus talentos y les generan estrés, desgano, fatiga, ansiedad y tantas otras consecuencias, ¿sí? Entonces, dentro de mi carrera como coach, he logrado avanzar un poco y he escrito algunos libros. El primero de ellos, que es el que está acá en el medio, es Ser Coach, que lo escribí en conjunto con diferentes facilitadores principales dentro de la TAM Coaching Network. En este libro, que yo considero que es buenísimo verdaderamente, lo que hacemos es contarte, ¿sí?, un poco sobre coaching, pero nos enfocamos sobre todo a cómo hacer coaching. La mayoría de los libros de coaching que existen se transforman en libros de autoayuda. En este libro, pues si bien es cierto, incluso lo tengo aquí, en este libro, si bien es cierto, sirve mucho a las personas y no se imaginan la cantidad de mensajes que he recibido agradeciendo por el valor que este libro les ha causado en su vida, sí, pero más allá de eso, te enseña por qué la metodología funciona, cómo aplicarla. Es un libro para coaches, es el libro directriz de nuestra certificación en coaching profesional. Luego de ese, escribí este segundo libro, que tiene que ver con el coaching educativo y la gestión de talento en escuela. El autoconocimiento es sumamente importante. La información está en todas partes. Lo importante es ser la persona capaz de utilizar esa información, construir y sembrar liderazgo en los adolescentes, en los alumnos en general, que los docentes se conecten con su vocación y sepan la importancia que tienen para el desarrollo de la sociedad. Entonces,
Cuando hablamos de las competencias de un profesional exitoso, hablamos de autoestima, de seguridad, de enfoque, de orientación a las metas, de resiliencia, comunicación efectiva y de muchísimas cosas que hoy por hoy no se tiene como objetivo primordial y principal enseñar y desarrollar en los centros educativos. Y eso se conseguiría implantando el coaching educativo y la gestión de talento en escuela. Este segundo libro pues está completamente referido a eso. Y el tercer libro, que es reciente, del 2020, es Ser Líder. Hay muchos libros de liderazgo y yo he leído un montón de libros de liderazgo también, y algunos se enfocan en una parte puntual de lo que tiene que ver el liderazgo, ¿no? La comunicación, las habilidades, las destrezas, pero este libro tiene 3 partes muy marcadas. La primera que tiene que ver con el autoliderazgo, porque si no eres capaz de liderarte a ti mismo, ¿cómo vas a liderar a alguien más? La segunda parte tiene que ver con empezar a liderar al resto, con un proceso paulatino y marcado de cómo llegar a desarrollar en las personas competencias, ¿sí? Y liderazgo. Y la tercera parte referida a un liderazgo más bien familiar. No puede haber un líder que sea percibido como tal dentro de una organización y que dentro de su familia sea un ser completamente ausente y lejano que muchas veces genera temor dentro de su misma familia. Entonces esas 3 partes del libro, por eso le llamamos que es la guía definitiva del liderazgo, es una guía completa y que lo único que le falta a ese libro para poder convertir en líderes a las personas es que las personas se pongan la camiseta y tengan el compromiso de generar autodisciplina y no quedarse solo con el conocimiento que en ese libro se da, sino también que le hagan caso a los pasos, que tengan esa fuerza interna, que quieran verdaderamente ser líderes para luego empezar a hacerlo. Con esta guía que estamos planteando este libro, lo he escrito en coautoría con un buen amigo, un gran profesional, Jorge Vildoso. Tiene más de 15 años de experiencia en puestos gerenciales en temas de recursos humanos y el día de hoy es gerente de capital humano en Arca Continental Limited. Entonces, en este tiempo que tengo como coach, he estado muy enfocado a eso, ¿no? Lo que es gestión de talento, tanto en organizaciones como en adolescentes, sí, y en desarrollo de liderazgo, que podría decir que es como mi área de especialidad. En Latam Coaching Network, hoy enseñamos y formamos en liderazgo y gestión de talento, coaching profesional, programación neurolingüística, innovación y transformación digital también. Y también representamos a distintas organizaciones de alto prestigio mundial, como son Benziger, tenemos la licencia de la IAC, que es la organización de coaching más importante del mundo, representamos al Instituto Español de Programación Neurolingüística, a International Innovation Network, tenemos convenio con Certiprof y somos los únicos representantes del Neurotraining Lab. Y esto nos permite también tener tecnología de vanguardia para medir y desarrollar y potenciar el talento natural. Así que toda esta experiencia que desde mi propio camino he podido ir levantando es la que voy a tratar de transmitirles durante este curso que vamos a llevar juntos. Así que bienvenidos y un abrazo para todos. A empezar. Bienvenidos a esta nueva lección. Hablaremos sobre qué es y qué no es coaching. Es usual que cuando buscamos en internet o cuando leemos uno u otro libro encontremos distintas definiciones de lo que significa ser coach. Sin embargo, todas estas definiciones deberían poderse ver reflejadas en el siguiente esquema. Esta R va a simbolizar la realidad actual. Y esta R, con esta apóstrofe, la realidad prima, la realidad deseada. Entonces, coaching siempre va a ser un proceso en el que el coach acompaña a su cliente, a su coachee, a pasar de una realidad actual, que se conoce, a una realidad deseada, que también se debe conocer. Y por eso, como veremos más adelante, es muy importante para un proceso de coaching que se tenga claro cuál es esa realidad deseada que se quiere conseguir a través del proceso, que se quiere lograr. Y también, para lograr esta realidad, es sumamente importante empezar a ir conociendo cómo creamos esa realidad que estamos viviendo hoy y que queremos cambiar. Entonces, coaching es un proceso en el cual el coach acompaña al coaching a pasar de una realidad actual a una realidad deseada, de una situación actual a una situación deseada. Entonces, definitivamente también cuando buscamos en internet, encontramos que algunas personas hacen referencia a los famosos tipos de coaching. Incluso es frecuente que digamos, hoy en día hay coaching pero para todo, hay muchos tipos. Sin embargo, hay que tener muy en claro que el coaching es uno solo. Es decir, el coaching es este proceso que ya mencionamos, de realidad actual a realidad deseada. Sin embargo, esa realidad deseada puede ser una realidad en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier plano de tu vida. Si tenemos diferentes planos en los que podemos de repente basar o apoyar nuestra felicidad, pues imaginemos el plano familiar, el plano de trabajo, el plano de salud, de deporte, el plano financiero. Entonces, vamos a poder aplicar el coaching a mejorar la realidad que vivimos en cualquiera de estos planos. No es indispensable utilizar el coaching para todos los planos o para un plano específico, sino más bien, tú puedes utilizar el coaching para desarrollar y aumentar tu satisfacción en cualquier plano puntual y específico de tu vida. Y justamente es indispensable que tengas esa claridad para lograr especificar bien cuál es ese objetivo que quieres lograr a representar o a convertir en una mayor satisfacción en un plano puntual de tu vida y en general a la vida misma. Entonces,
Por ejemplo, si escuchamos la palabra coach nutricional, debería ser un coach profesional que ha ido adquiriendo mayor experiencia en tratar temas relacionados a la satisfacción con la nutrición. Eso no quiere decir que un verdadero coach nutricional no pueda apoyar también en temas de conflicto de parejas o en temas para mejorar finanzas. Pues claro que sí. Entonces, para ser coach profesional no necesitas tener conocimiento sobre el tema sobre el cual vas a hacer coaching. Es decir, no hace falta ser jefe de finanzas o financiero para hacer coaching sobre finanzas. No hace falta ser nutricionista para hacer coaching sobre nutrición. Para hacer coaching necesitas conocer los modelos de coaching que van a permitir indagar dentro de la persona cuáles son las creencias y emociones que le limitan a construir la realidad que quiere vivir. Eso es número uno. Y número dos, incorporar en ti las destrezas necesarias para poder conectar con la persona y acompañarla en este proceso. Es común, y está bien, que por efecto de marketing uno quiera simplificar o acortar y decir soy coach de parejas, en lugar de decir soy coach profesional especializado en coaching de parejas. ¿Qué significa ser especializado en? Significa que has ido adquiriendo experiencia por haber desarrollado diferentes casos o haber tenido muchos clientes que han venido a trabajar objetivos relacionados a un tema puntual que puede ser de parejas, puede ser mejorar tus finanzas, puede ser emprendimiento. Y también, en el transcurso de esta experiencia ganada, vas a tener mejores hipótesis o de repente vas a conocer por dónde ir a buscar de repente la salida, la solución y que tu cliente vaya tomando esa conciencia. Sin embargo, nunca, jamás puede existir coach de parejas que no haya sido formado en coaching profesional, ¿sí? En coaching de vida. No puede existir un coach ejecutivo que no haya aprendido a manejar también temas de vida. Porque finalmente detrás de cualquier competencia ejecutiva que tú quieres trabajar, va a haber un tema personal o un tema de creencias, un tema emocional que limite utilizar esas competencias ejecutivas que la organización demanda en una persona. Por ejemplo, tú vas con una coach especialista en temas de parejas para que te ayude a mejorar la relación con tu pareja. Le dices, coach de parejas, ayúdame a mejorar mi relación con mi pareja. Y te ayuda, pasa un tiempo y vuelves a esa coach de parejas porque ahora tienes problemas con un hermano, con un socio. Entonces, ¿sabes qué? Coach de parejas, ayúdame a mejorar mi relación con mi hermano. Oiga, señor, usted no ha leído bien. Mi letrero dice claramente, coach de parejas, vaya a buscarse un coach de hermanos. ¿Tiene sentido esto? Pues claramente no. Porque son las mismas destrezas que un coach necesita para acompañar a una pareja que mejore su satisfacción entre ellos, que las competencias que son necesarias para ayudar a una pareja de hermanos o de socios a que mejore la relación y el tipo de comunicación que tienen. También son las mismas destrezas las que necesita un coach para ayudar a esa persona que quiere mejorar su salud a que se dé cuenta lo dañino que es el estilo de alimentación que está teniendo y que tome conciencia y que se decida a seguir las indicaciones del nutricionista o de su entrenador. Una vez en un taller, una persona me dice, José, yo soy coach nutricional. Y yo le pregunto, cuéntame, ¿qué haces cuando viene una persona que te dice que quiere bajar de peso? Y ella me contestó, bueno, José, lo que pasa es que en mi formación de coaching nutricional nos han formado y nos han entregado una lista de dietas según talla, peso y contextura y el objetivo que el cliente quiera trabajar. Espero que coincidas conmigo que claramente eso no corresponde a la labor que hace un coach nutricional, que está mucho más enfocado a encontrar las limitantes emocionales y de pensamiento que hacen que la persona no ejecute las acciones que su nutricionista o preparador personal le asigna para alcanzar la realidad que quiere. Entonces, más bien esta señorita que hablaba de coaching nutricional estaba haciendo un trabajo de mentor y eso es otra cosa. Entonces, hasta este punto ya hablamos qué es coaching, proceso de acompañamiento, que busca encontrar las creencias y las limitantes emocionales y de pensamiento que te alejan de esa realidad que quieres vivir. Sin embargo, hay otros profesionales, otras disciplinas que pueden ayudar de cierta manera, y una de ellas es la mentoría. Cuando hablamos de un mentor, hablamos de una persona que ya tiene experiencias en esta realidad que tú quieres conseguir. Si hablamos de repente de un mentor de negocios, estamos hablando de un consultor. Es decir, hay una empresa que vive una realidad y que más bien quiere construir una realidad distinta. Entonces viene el consultor y el consultor le va a dar, después de analizar la situación por él, le va a dar una serie de herramientas o de pasos de acción que debe ejecutar esta empresa para conseguir esta realidad. Hay consultores o mentores que te acompañan en ese proceso corrigiéndote cada paso y dándote asesoría y consejos a cada paso para que puedas construir esta realidad deseada. Pero parte de la premisa que el mentor es un experto en haber recorrido el camino que tú estás recorriendo hoy. Entonces, si tienes un mentor en finanzas, ese mentor pues te va a aconsejar en función a todo el conocimiento que tiene cómo mejorar tus finanzas. Si tienes, por ejemplo, ¿quién sería un mentor en temas de nutrición? Pues el nutricionista, ¿sí? ¿Quién sería un mentor en temas de parejas? Pues el terapeuta. Sin embargo, tienes que tener muy claro que el coaching no es mentoría, porque en coaching nunca decimos qué hacer. El consultor, el experto, el mentor en la materia, sí, te va a decir qué hacer. El gran tema sobre esto, y como lo veremos más adelante, y de alguna manera ya lo hemos dicho, es que los consejos que se siguen son específicamente aquellos que queremos seguir. Vamos a seguir los consejos y los planes de acción que estén alineados con nuestros pensamientos y emociones internas, ya sean conscientes o inconscientes. Hay muchísimos casos de consultoría en los que la empresa paga un montón de dinero para que venga la superconsultora y les haga el superplanteamiento, el superplan de acción. Sin embargo, hay muchísimos casos en los que estos estudios quedan archivados, ¿sí? O se demoran muchísimo tiempo en que venga la empresa, los tome y los ponga en acción y los ejecute. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la consultora y propone cosas con las que la organización internamente no está tan de acuerdo. O de repente los que mandan sí,
pero los que tienen que ejecutar no están tan convencidos de esto. Y esta es la razón por la que hay muchos procesos de cambio cultural, o hay procesos en los que las organizaciones hacen todo un despliegue de la visión, la misión, no solamente para que se conozca, sino para que se integre en la forma de pensar y de sentir de cada miembro de la organización. Porque para seguir un consejo, no solamente es importante saber qué hacer, sino es importante sentir y pensar que va a ser muy útil y provechoso para uno mismo. Hace falta quererlo y desearlo. Si tenemos ese querer y ese deseo, quiere decir que detrás de estas acciones hay emociones y pensamientos o juicios alineadas con ellas. Y en el coaching, a diferencia de la mentoría, no solamente trabajamos en las acciones, que son la consecuencia final después de un trabajo interno entre los juicios y emociones. Entonces, esa es la principal diferencia entre coaching y mentoría. El mentor es el experto en la materia que te dice qué hacer. Y el coach no tiene que ser experto, porque el coach trabaja en tus emociones y juicios. Y si después de ese trabajo entre juicio y emoción, la persona con la que tú estás trabajando se da cuenta que tiene muchísimas ganas, que está muy alineado con su objetivo final, pero que sin embargo le hace falta mayor conocimiento en el tema, es ahí donde, ok, ya alineado en emociones y pensamientos, va a buscar un mentor o un experto que le ayude. Como las personas que quieren hacer dieta o bajar de peso, por ejemplo. Hemos tenido muchos alumnos en la certificación de coaching que son nutricionistas. Y cuando les preguntamos para qué quieren utilizar el coaching en su profesión, nos contestan y nos dicen, mira, lo que pasa es que yo tengo una lista de clientes a los que les hago seguimiento, les hago sus planes nutricionales, sin embargo no los siguen, rompen estos planes nutricionales y su salud se sigue perjudicando. Yo quiero formarme como coach y aplicar el coaching para lograr que estas personas se den cuenta de lo perjudicial que es el estilo de vida y la perjudicial que son las carnes rojas, las bebidas azucaradas en su salud. Y con el coaching lo consiguen. Es decir, el coaching no te da esa especialización de conocimientos en el tema. Eso es un tema de mentoría, es una especialización a nivel de conocimientos. El coaching lo que te da son las herramientas para acompañar a la gente que se dé cuenta. El coaching tiene que ver con la palabra insight, toma de conciencia, descubrimiento, lo que va a permitir una alineación entre los juicios, emociones, las acciones y la realidad que tú quieres vivir. Otra disciplina con la que se confunde mucho el coaching es la motivación. ¿Qué sucedía? Desde hace muchos años, de 1980 para adelante, se hizo muy famoso todo el tema de la motivación en las empresas. ¿Qué sucedía? Sucedía que cuando una persona estaba bajando su rendimiento, llamaban a un motivador y generaba un día de motivación, una jornada de motivación, para subir la energía y el ánimo de las personas. Esta energía hacía que ejecuten las acciones de mejor manera y que obtengan de repente resultados. Sin embargo, la motivación empezaba a caer de nuevo, ¿sí? Y luego venía otra vez el motivador y subía la energía y luego volvía a caer la motivación. ¿Por qué? Porque lo que te va a ti a llevar a tener una motivación, podemos llamarla sostenida en el tiempo, y que te va a dar eso que se llama la automotivación, que es nuestra propia capacidad de levantarnos y de reenergizarnos por nosotros mismos para seguir avanzando hacia nuestra meta, no es una motivación extrínseca, sino más bien es una coherencia, una motivación que sea resultado de los pensamientos internos que tenemos nosotros, que nos hagan sentir esa emoción que necesitamos para ejecutar las acciones que nos llevarán a nuestra realidad deseada. Con un ejemplo, imaginemos una persona que tiene miedo de hablar en público, y ese miedo quizás puede deberse a los pensamientos internos, ¿no? Que diga si se van a burlar de mí, no soy lo suficientemente bueno, se van a aburrir, la gente se va a quedar dormida, y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hace un motivador? Un motivador se acerca y de alguna manera te empieza a decir, oye, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eso es motivador. Te hace reflexionar y te hace decir, no, tú puedes, tú debes de poder porque eres un gigante. Sin embargo, esa motivación es como una voz externa que te dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero si los pensamientos fueran una voz también que llega por el otro oído, ¿qué te diría? Mientras que el motivador te dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tu parte interna, tu diálogo interno te va a decir, no puedes, se van a dormir, no estás suficientemente preparado. Entonces va a haber un momento en que la voz del motivador se va a ir, el motivador se va, y esa voz empieza a perder fuerza. ¿Y qué es lo que empieza a quedar? Tu propio diálogo interno, que te sigue diciendo, no puedes, no puedes, no puedes. Cuando queremos ir al gimnasio, por ejemplo, que ya se sabe que nos inscribimos al gimnasio y después de una semana, 2 semanas, máximo un mes, empezamos a dejar de ir. Entonces al principio estamos muy motivados, y la motivación que nos dice, si puedes, ahora vas a bajar de peso, vas a estar muy bien en verano. Pero esa motivación inicial va bajando y va perdiendo energía. ¿Y qué queda? El diálogo interno. ¿Y qué te dice el diálogo interno? Mejor en la mañana, mejor de hoy día, por un día que vayas no pasa nada. Entonces, siempre el diálogo interno, por perseverancia, ¿no? O por constancia, porque siempre está ahí, le va a terminar ganando a cualquier voz que venga producto de una motivación externa. Es por eso que el poder que tiene el coaching no se basa en motivación externa, sino se basa en alinear ese diálogo interno, en alinear esas emociones y pensamientos inconscientes a aquellas acciones que tú quieres seguir para llegar a la realidad deseada que tú quieres vivir. Sería fatal que tú, en tus procesos como coach, empieces a dar consejos en función de tu experiencia o empieces a tratar de motivar con palabras a tu cliente. De repente le sirve, de repente no, pero sería fatal porque no estás haciendo coaching. Y no deberías llamarte coach por hacer esto. En muchas oportunidades he escuchado a otros coaches que dicen, sí, José, porque para mí es muy difícil no dar consejos, porque tengo ahí la solución y es como que si tengo que amarrarme a la silla para no dar un consejo. Entonces, la respuesta para ellos y la respuesta para ti, si es que vivieras en algún momento esta situación, es que
tus ganas de dar consejos y el que te tengas que amarrar a la silla para no darlos, solamente habla de tu falta de competencia para ser coach. Y del trabajo que tienes que seguir haciendo para incorporar en ti las destrezas que te permitan acompañar a la persona que descubra por sí misma qué debe de hacer y qué emociones o juicios le detienen a alcanzar ese objetivo. La mentoría también está muy buena, pero va a funcionar solamente cuando los juicios y emociones estén alineados para seguir los consejos o el plan de acción que te dé un mentor. En conclusión, coaching no es mentoría y no es motivación. La motivación va a estar muy buena siempre que el objetivo sea específico, sea a corto plazo. Sin embargo, para que sea sostenido en el tiempo y que el cambio sea transformacional, hace falta coaching. Y la mentoría también va a estar muy buena, pero va a funcionar siempre y cuando haya una alineación, una coherencia entre los pensamientos internos, las emociones y el plan de acción que te sugiere o indica el mentor o especialista. ¿Cómo y por qué funciona el coaching? Hemos dicho que el coaching permite acompañar a un cliente a pasar de una realidad actual a una realidad deseada. ¿Cómo funciona? Lo primero que debemos de hacer es conocer la realidad actual y la realidad deseada. Pero conocer la realidad actual implica también conocer qué acciones te llevan a esta realidad que tú vives, qué emociones te predisponen a estas acciones que te llevan a la realidad que tú vives, y también los juicios y pensamientos internos. Entonces, cuando hacemos coaching, buscamos encontrar estos pensamientos o estas emociones que te llevan a vivir la realidad que vives y validamos la coherencia o incoherencia de ellas con la realidad deseada, con la realidad que tú quieres vivir. Cuando encontramos que existe una coherencia y que estás alineado en pensamientos y emociones a la realidad que quieres vivir, pues qué genial. Se potencian estos pensamientos y emociones para que te lleven a construir esa realidad que quieres vivir. Sin embargo, en la mayoría de los casos de coaching no sucede así. ¿Y qué se hace? Viene un proceso que se llama de desidentificación de creencias, en el que el coach te acompaña. ¿Para qué? Para que cambies estos juicios por juicios diferentes, por juicios prima, que te lleven a emociones distintas, que te hagan ver un panorama de posibilidades diferentes, que son las acciones prima, y que te lleven finalmente a la realidad que tú quieres. En todo este proceso, ¿sí?, hay un acompañamiento de un coach y diferentes herramientas y destrezas que son más o menos indispensables en cada una de las etapas. Ahora bien, estos juicios que vienen a nosotros, ya sabemos que vienen por todo aquello que hemos visto, vivido y escuchado. Sin embargo, ahora vamos a profundizar un poco más en esto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que toda la información que llega a nuestro cerebro es filtrada en primera instancia por nuestros sentidos. A esto vamos a llamar los filtros sensoriales. Y debemos ser conscientes que la información que nos llega a través de ellos no es del todo cierta. Es decir, hay que tener en cuenta que toda esa información que llega a nosotros a través de nuestras modalidades perceptuales, como la visión, la audición y la kinestésica, antes que nos permitan tomar conciencia de ellas y generar una manifestación externa, ya sea a nivel de juicio, a nivel de interpretación o a nivel conductual, son impactadas por otros factores, como por ejemplo los procesos internos. Es decir, después que recibimos información de nuestros sentidos, se combina y se cruza con todo nuestro sistema de creencias, con todos nuestros programas, condicionamientos sociales, religiosos, culturales, políticos, familiares, que existen en nosotros mismos. Entonces, todos estos procesos internos luego se relacionan con nuestras experiencias, toda nuestra historia de vida que nos ha hecho aprender cosas, ¿sí?, a partir de vivirlas. Y finalmente, hay limitantes. Hay limitantes desde fisiológicas hasta aquellas que nos creamos nosotros mismos, como por ejemplo a través de las distorsiones, generalizaciones o eliminaciones, que veremos más adelante cuando hablaremos metamodelo lenguaje. Sin embargo, la información que llega a nosotros no es limpia, está de todas maneras impactada, vamos a decir contaminada, afectada por todos nuestros aprendizajes internos, nuestro sistema de creencias, nuestros programas, nuestros modelos y las limitantes que nos podemos ir generando o que, bueno, pueden ser fisiológicas también. Entonces, ¿y qué es lo que hace el coach en todo este proceso? Empieza a acompañar a la persona que vaya descubriendo cuáles son esas creencias o esos programas o esas vivencias que les hacen aprender cosas que no les suman en este momento para alcanzar esa realidad deseada. Hay experiencias, aprendizajes que quizás no se vieron antes, pero hoy ya no nos están sumando. Y mediante el proceso de coaching se va desmenuzando esa realidad, se va desmenuzando esas creencias, esos programas, para ir encontrando dónde están esas creencias y cuáles son que limitan alcanzar esos objetivos. Entonces quisiera que hasta este punto tengas clarísimo que todo lo que entra por los sentidos es una interpretación nuestra de la realidad. Y que esa interpretación que viene después de todo esto, y aquí vamos a poner interpretación, y esa interpretación no es sentidos puros, no es información pura que llega, sino es una información que combina lo que recibimos de los sentidos con procesos internos, almacenaje internos y limitantes. Y que el proceso de coaching es efectivo y se basa en encontrar estas limitantes, liberarlas, hacer que el cliente tome conciencia de ellas y empezar luego el proceso de desidentificación para construir nuevas formas de interpretar la realidad que nos ayuden, o interpretar los hechos, mejor dicho, que nos ayuden a construir la realidad que queremos vivir. Y de esta misma manera, acompañar a nuestros clientes y coaches en ese proceso de descubrimiento, de toma de conciencia, de reinterpretación y de generar la realidad que quieren para sí. Es común que escuchemos hablar de coaching lingüístico, de coaching neurolingüístico y también de coaching transformacional.
Entonces el término transformacional, lingüístico y neuro son términos que usualmente se asocian al coaching. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el coaching por naturaleza es neuro, lingüístico y transformacional. ¿Cómo así? Es lingüístico porque se basa en el lenguaje. Entonces, la herramienta más importante para un coach es la pregunta poderosa. Y para poder hacer preguntas poderosas que generen descubrimiento y tomas de conciencias, es que tiene que incorporar destrezas en sí, es que aprende también modelos de desarrollo de preguntas, aprende de metamodelo de lenguaje, aprende de exploración y tantas cosas. Pero el objetivo es utilizar cada vez mejor su lenguaje para conseguir estos cambios y estas preguntas poderosas que generen tomas de conciencia. Entonces el coaching sí o sí necesita basarse en la lingüística. Es por eso que las mejores preguntas de coaching son aquellas que utilizan menor cantidad de palabras, que son, por ejemplo, la pregunta ¿para qué?, la pregunta ¿qué más?, y la pregunta entonces, que suele utilizarse después de una toma de conciencia, que se verá más adelante. Es por eso también que cuando el coach elabora preguntas muy grandes y el cliente tiene que estar así como que muy atento para escuchar y entender a qué se refiere el coach, ahí estamos consiguiendo que el cliente utilice todo su cerebro en lugar de simplemente conectarse con la pregunta. Se vuelve más una respuesta cognitiva que una respuesta sentida. Y es por eso que el coaching utiliza mucho la lingüística para hacer preguntas más cortas que generen mayor impacto. Por otro lado, el coaching es neuro. ¿Por qué? Porque a la hora que cambiamos un pensamiento dentro de nuestro cliente, ese pensamiento es una conexión entre neuronas. Entonces las neuronas se van juntando y a través de la sinapsis intercambian información y las redes neuronales son un pensamiento. Cada pensamiento está conformado por una red neuronal, o más de una. Sin embargo, cuando vamos a cambiar de pensamiento, si en lugar de pensar en caballo blanco, ahora vamos a pensar en elefante azul, entonces tenemos que romper esa red neuronal y crear una nueva. Entonces el impacto de coaching tiene que ver con la estructura cerebral y con las redes neuronales que se forman en cada pensamiento. Cuando el coach consigue esa toma de conciencia, consigue la desidentificación de una creencia, está rompiendo una estructura neuronal. Y después de eso, cuando ayuda a su cliente a crear un nuevo pensamiento, un juicio prima, una forma de interpretar la realidad distinta, lo que está haciendo es crear una nueva red neuronal. Entonces tiene un impacto neuro. Entonces, por naturaleza, el coaching es neuro y es lingüístico. Las neurociencias ayudan muchísimo a los procesos de coaching porque permiten entender cómo se estructura el pensamiento. Las neurociencias nos ayudan a saber también que primero uno siente y luego piensa, que el sistema límbico recibe primero el impulso nervioso antes que la corteza cerebral. Y es que por eso sentimos y luego pensamos. Y pensamos a partir de la emoción que sentimos. Y todas nuestras posibilidades de acción racionales van a estar afectadas o impactadas por el estado emocional desde el cual estoy pensando. Entonces toda esta información la dan las neurociencias. Y el coaching las utiliza en sí para acelerar o potenciar los procesos, para generar estos cambios de creencias. Y finalmente, el coaching es transformacional. Porque a través del lenguaje y a través de estos cambios de creencias permite a las personas vivir su realidad deseada. Acompaña a las personas a cumplir esos objetivos que tanto querían y que aumentan su satisfacción con la vida. Entonces hablar de coaching profesional es hablar de coaching neurolingüístico transformacional. Una experiencia que tuve alguna vez era que estuve reunido pues con otros coaches y uno por ahí decía yo soy coach profesional, el otro dijo no, yo soy coach neurolingüístico, el otro dijo yo soy coach transformacional. Sin embargo, los tres deberían haber estado hablando del mismo coaching, porque el coaching por naturaleza es neurolingüístico y transformacional. Bienvenidos a esta lección. Vamos a hablar sobre cuándo aplicar coaching. Realmente a estas alturas pues ya hemos visto que el coaching es un proceso que te permite pasar de una realidad actual a una realidad deseada. Entonces, ¿cuándo vamos a poder aplicar coaching? Siempre que tengamos una realidad deseada, objetivo, definida, que querramos conseguir, una realidad que querramos materializar, que querramos crear. Y esa realidad deseada puede ser en cualquier plano de nuestras vidas. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero también el coaching puede aplicarse siempre que tú tengas una desconformidad con la realidad actual. Si hay algo en este momento en tu vida, en cualquier plano, en cualquier dimensión de tu vida, que te genere insatisfacción, algo que tú quieras cambiar, pues puedes aplicar coaching. En primer lugar, ese coaching se va a aplicar para definir bien el objetivo, ¿sí? Para iniciar el proceso de coaching en sí, tú necesitas conocer la realidad actual, ¿sí? Y sobre todo, tener clara la realidad deseada, la realidad que tú quieres construir. Es el norte del objetivo que tú vas a empezar a buscar a través de ese proceso de coaching. Si no tienes la realidad deseada definida todavía, pues la tienes que construir. Lo que te motiva a hacerlo es esa insatisfacción con la realidad actual. En ese sentido, en ese contexto, usualmente yo divido los objetivos del coaching, las aplicaciones del coaching en tres grandes objetivos, ¿sí? En primer lugar, y es el principal, cuando hablamos de satisfacción con la vida. Ahí está. Cuando hablamos de satisfacción con la vida, pues realmente cualquier preocupación, cualquier tema personal que queramos trabajar, pues lo podemos hacer con coaching. Tenemos el tema de crecimiento personal, temas de salud y bienestar. Por ejemplo, si tú estás insatisfecho con la realidad que vives hoy respecto a tu salud, pues con coaching puedes mejorar. Si tú estás insatisfecho o quieres mejorar tu satisfacción respecto a tu relación de pareja, con coaching puedes hacerlo. Finanzas, desarrollo profesional, relaciones con los demás. En otras palabras, todo lo que tenga que ver con tu satisfacción en la vida. Subir tu nivel de satisfacción, pues tiene que ver con coaching. Si quieres mejorar, por ejemplo,
tu salud, tu alimentación, pues puedes hacerlo con coaching también. Y el coach, lo que te va a ayudar, lo que te va a contribuir el proceso de coaching es, y repito, en primer lugar, a darte cuenta cómo construyes la realidad actual, qué haces, cómo tú creas con tus pensamientos, con tus emociones o con tus acciones, la realidad que estás viviendo hoy, para en función a eso, darte cuenta qué cambios deberías hacer, qué nuevos pensamientos, qué nuevas emociones o qué nuevas acciones te van a llevar a construir una realidad diferente. Tengan en cuenta que para ayudar, por ejemplo, en temas de mejorar tu físico o a nivel deportivo, sobre todo a nivel deporte, no específicamente necesitas conocer sobre ejercicios, sobre rutinas, sobre dietas, no. El coach te ayuda a que tú te des cuenta, en primer lugar, de repente, que necesitas conocer más antes de empezar a hacer ejercicio a lo loco, por ejemplo. Y te hace tomar conciencia sobre eso. El que sabe cómo mejorar la salud es el nutricionista. Sin embargo, un nutricionista coach va a tener mejores recursos para lograr que sus clientes se den cuenta de lo perjudicial que son determinados alimentos y lo importante que es tener hábitos saludables para la salud. Va a lograr que interioricen a su cliente. Y por eso es tan importante el coaching, porque usualmente la información está ahí, pero no le damos el valor que necesita, no lo interiorizamos. ¿Cuántas relaciones tóxicas existen? Pues seguramente un montón. ¿Y qué tan conscientes muchas veces estamos de nuestros errores y nuestras acciones que contribuyen a esta mala relación? Pues muchas veces sabemos que nos equivocamos, pero ¿realmente hacemos algo para cambiarlo? No, porque ese conocimiento a veces no lo interiorizamos. Y ese plan de acción, esas nuevas conductas a veces no nos nace para mejorar nuestra relación. Entonces, el poder del coaching es la toma de conciencia. Y ese es un tema que viene en un rato más, que vamos a hablar de los niveles de conciencia. Y lo que busca entonces el coach es ayudar a las personas a que eleven su nivel de conciencia respecto a cómo crean esa realidad con la cual están insatisfechos. En este caso hemos mencionado economía, finanzas, desarrollo profesional, salud, bienestar, crecimiento personal, relaciones con los demás y cualquier otra realidad. ¿Cómo tú la creas a nivel de emociones, pensamientos, acciones? Y comprometerte, incorporar, motivarte, asumir el reto, la responsabilidad de cambiar ese nivel de satisfacción. ¿Cómo? El coaching te ayuda. Otra gran aplicación del coaching está enfocada a temas de liderazgo. Hay muchos líderes de equipo que buscan formarse como coach para mejorar sus competencias como líder. Dentro de esto está el desarrollo de competencias que las destrezas de liderazgo. Está también el tema de aprender a dar feedback, cómo poder llegar a gestionar mejor las personas, gestionar mejor los equipos y desarrollar los equipos. Es decir, formar también nuevos líderes, formar equipos más cohesionados. Entonces también está la aplicación del coaching al desarrollo de equipos. Entonces ten en cuenta que el coaching siempre es uno solo, pero lo que varía es la aplicación. Tú puedes llamarle coaching de equipo si quieres, y está bien, está muy bien llamado. Sin embargo, es coaching aplicado al desarrollo de equipos. Porque ese nivel de conciencia, de ver qué piensan, qué hacen y qué sienten, que genera esta realidad que quieren cambiar, pues también es el mismo proceso de toma de conciencia que tú lo vas a hacer con una persona que quiere mejorar su salud. De hecho, cuando trabajas con un equipo, vale la pena estudiar algunos casos, algunas herramientas, algunos procesos y coyunturas puntuales que pueden suceder en el transcurso del proceso, específicamente hablando del equipo. Si tú vas a hacer de coaching, por ejemplo, a docentes, de repente es importante ganar experiencia, ganar conocimiento sobre las herramientas del coaching que más efecto tienen cuando trabajas con docentes para mejorar la calidad o el impacto que tienen en el desarrollo de sus alumnos. Entonces, cada aplicación del coaching puede tener algunas herramientas puntuales que funcionan más, sí, pero el proceso y la habilidad que necesita y requiere tener el coach para acompañar a sus clientes en cualquiera de esos procesos, pues va a ser la misma. Es la misma habilidad que tú necesitas para ayudar a alguien a mejorar su relación de pareja que tienes que tener para ayudar a alguien a mejorar sus competencias de comunicación. En un caso estamos hablando de competencias de liderazgo que tiene que ver con la comunicación y en otro caso estamos hablando del coaching aplicado a las parejas. No tiene sentido que venga alguien y me diga, yo soy coach de parejas, así que yo solo puedo trabajar con parejas, no sé cómo ayudar a alguien a desarrollar su liderazgo y que mejore su comunicación para que pueda ser mejor líder. Yo no tengo ni idea, eso no es mi campo, eso es falso. Son las mismas competencias. Yo soy un enemigo de hablar de tipos de coaching. Existen las corrientes de coaching que son las que vamos a ver en un rato más. Pero el coaching como tal es uno solo. Cuando vamos a organizaciones, por ejemplo, es importante conocer la parte técnica. En las organizaciones tú tienes que hacer presupuestos, cotizaciones, tienes que hacer un plan de trabajo, tienes que medir las competencias, definir los indicadores de éxito del proceso de coaching y después viene la realización, el plan de acción, el coaching en sí y luego la validación que lo que hiciste funcionó y tuvo efecto. O sea, esa parte de validación, de levantamiento de información, de priorización, de enviar informes a la empresa, es una parte técnica importante, por eso es que hay especializaciones en coaching ejecutivo. Pero cuando hablamos de la competencia en sí, que necesita tener un coach para desarrollar una competencia de un ejecutivo,
va a ser igual, van a ser muy parecidas, las mismas que necesita alguien para ayudar a una pareja a que mejore su relación. Es solo la parte técnica y la experiencia concreta en el campo que puede definirte como un coach ejecutivo. Así que así funciona. Pero hay muchas aplicaciones. En liderazgo también tenemos el tema del liderazgo transformacional. ¿Qué es el liderazgo transformacional? Es el liderazgo que agrega valor, es el líder que agrega valor a su equipo de trabajo, ¿sí? Desarrollándolo, haciendo que no solo desarrollen competencias, sino que competencias conductuales, sino también que crezcan como personas. Eso es un liderazgo transformador. Es un líder transformador, es un líder que además crea otros líderes. Entonces, y para lograrlo, hace falta que el que ejerce el liderazgo incorpore en él competencias clave. ¿Y quién te puede ayudar a mejorar e incorporar esas competencias? Pues el coach. Y otra gran aplicación es el coaching aplicado al desarrollo de talento, que se puede trabajar con ejecutivos para que mejoren sus competencias conductuales en función a su talento natural, pero yo también a nivel personal, yo trabajo muchísimo el tema de desarrollo de talento con adolescentes. Entonces, por eso que hay una gran aplicación del coaching que es a la educación. Y cuando hablamos del coaching aplicado a la educación, estamos hablando del coaching aplicado a los docentes para que desarrollen sus habilidades dentro y fuera del aula, en cada contacto con el alumno y en cada contacto con el padre de familia. Que aumenten los recursos para dar feedback, para dar retroalimentación, para ayudar a que el padre de familia se vuelva parte del equipo y se vincule con el desarrollo del adolescente. Incorporar las competencias del coaching en el aspecto de educación también ayuda mucho a que el profesor se vuelva un facilitador del aprendizaje. Que a través de preguntas haga que los alumnos vayan incorporando el conocimiento. En lugar de, como se hace en educación tradicional, el profesor es un adoctrinador, es una persona que transmite información y es dueño del conocimiento que transfiere. En cambio, el coaching aplicado a la educación involucra más al alumno, dinamiza más la clase cuando hablamos en el contexto dentro del aula y además dota al docente de competencias que le van a permitir ayudar al alumno a destrabarse, a ganar seguridad, a ganar autoestima, a definir mejor sus objetivos, a ganar autoconocimiento. Y lo otro es buscar a los papás para tener una mejor relación con ellos e involucrarlos y que acepten y ayudarlos también a que logren ayudar a sus hijos a descubrir su talento, a ganar seguridad y a tener objetivos más claros y poder conseguirlos. Entonces, el coaching tiene distintas aplicaciones. Ahora, cuando hablamos de talento, también podemos ver que el coaching pues, se vincula a la gestión del estrés, porque el estrés tiene mucho que ver con el talento natural. En las siguientes lecciones vamos a ir hablando también de talento natural y vamos a entender un poco más cómo el coaching se relaciona con esto. Pero en pocas palabras, cuando la persona trabaja en su talento natural y realiza actividades propias del talento natural que tiene, el impacto es que consume menos recursos a nivel del cerebro, consume menos oxígeno, se cansa menos, rinde más. Un cerebro cansado tiende a estar irritado, tiende a tener menos efectividad, ¿sí? A ser menos eficiente. Y si queremos desarrollar competencias, tenemos que buscar el estado y las condiciones en las cuales el cerebro sea más eficiente y funcione mejor, funcione más tiempo y con menos energía. Entonces, el coaching ayuda a descubrir el talento natural y a que la persona alinee su vida, sus objetivos, utilizando ese talento natural, desarrollándolo y no solamente siendo más efectivo, sino también, además de ser más efectivo, lo que se consigue es que gane salud, ahorre energía, mejore su estado de humor, ¿sí? Y finalmente, pues, alcance de esa manera una mayor satisfacción con la vida. En otras palabras, que sea más feliz. Y si yo tuviera que resumir en una sola aplicación lo que hace el coaching, las aplicaciones del coaching, pues la aplicación general y global del coaching es, el coaching sirve para aumentar tu satisfacción con la vida, para aumentar tu felicidad. Esa felicidad puede estar en el desarrollo de tu liderazgo, en algún tema personal como las relaciones de pareja, la salud, el bienestar, las finanzas personales y tantas cosas a nivel personal. Y también puede ser en el tema del talento, ¿sí? Desarrollo de competencias. Entonces, liderazgo, satisfacción con la vida, desarrollo personal y talento natural. Ahora, formarte como coach te ayuda a mejorar en ti y tener mejores resultados a nivel general en esos tres grandes aspectos que hemos mencionado. Es decir, el primer beneficiario de formarse como coach eres tú. Y tú tienes que empezar a asumir la responsabilidad de hacerte cargo en cada uno de los resultados que tú tengas en estos campos que he mencionado. Tú tienes que hacerte responsable. Y todo lo que tú aprendes en esta certificación debería ayudarte, debería aportarte a que logres hacerte responsable y a que empieces a cambiar esas realidades que no te gustan en aquellos planos que quieres cambiar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el coaching te va a ayudar a que puedas acompañar a personas. Aquí está, ¿ves? Acompañar a otros a mejorar en estos campos también. Vas a poder hacerle coaching a personas para que mejoren su liderazgo,
para que descubran mejor su talento y lo potencien y lo encaucen a tus objetivos. Y también en temas de satisfacción con la vida. Si te estás certificando específicamente en coaching educativo, pues seguramente vamos a ver muchísimos más ejemplos, casos y aplicaciones y herramientas enfocadas al desarrollo de alumnos, de docentes y comunicación con pares. Si te estás certificando en liderazgo, vamos a ver específicamente más casos, más ejemplos, más herramientas enfocadas al desarrollo de equipos, a las competencias de liderazgo, a la incorporación y desarrollo del talento natural de los trabajadores y de ti mismo. Si te estás formando más bien en coaching de vida, en coaching profesional, vamos a ver un poco de todo, incluyendo casos para mejora de relaciones de pareja, bienestar, salud, preocupaciones, gestión de tiempo, gestión de estrés, mejora de la comunicación también y varias otras cosas más. Pero en el fondo, en la esencia de las 3 certificaciones o de las 3 grandes aplicaciones, vamos a encontrar la esencia misma del coaching, que es un proceso que te ayuda a tomar conciencia. ¿Qué piensas, qué sientes y qué haces que te lleva a construir la realidad que vives y tener los resultados que tienes? Y a partir de ahí, tomar decisiones, desidentificarte de aquellos pensamientos, emociones y acciones que realizas que no te suman e incorporar en ti nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas acciones, con una motivación necesaria y con la seguridad necesaria para llevar a cabo este cambio con éxito, con la finalidad de construir la realidad que tú quieres vivir. Entonces, eso a nivel personal. Y ya como coach, acompañar a las personas. ¿Cómo acompañas a las personas? Puedes acompañarlas de 2 maneras. La primera es a través de sesiones individuales. Un proceso de coaching siempre va a ser individual. Coach, coachee, reunión individual. Sin embargo, también el coaching, los coaches realizan talleres, facilitan conferencias, pero hay que tener claro que en un taller grupal no se hace coaching. En una conferencia o en una clase como esta yo no les estoy haciendo coaching. Lo que estoy haciendo es utilizar el conocimiento que tengo para transmitirles información. ¿Sí? Si estuviera en una clase dinámica en la que interactuamos, seguramente aplicaría alguna pregunta de coaching para estimular la toma de conciencia. Pero eso en sí no es un proceso de coaching. No existe el coaching grupal, existe el coaching a equipos. En el coaching de equipos se trabaja el equipo como una única unidad. Y yo trabajo el equipo como un solo ser, que tiene una realidad de equipo actual y una realidad de equipo deseada. Y como equipo vemos las fortalezas, las debilidades, los aciertos, el nivel de emoción del equipo, sus pensamientos, sus directrices. Vemos que le sirve, que no le sirve, se desidentifica el equipo de aquello que no le suma, se le vincula y compromete con aquello que quiere incorporar para que llegue a la realidad deseada. Es decir, se trabaja el equipo como un único individuo. Si dentro del equipo hay una pata coja, hay una persona que necesita un trabajo personal porque sus propias creencias y emociones afectan al equipo, se limita a esa persona aparte a un proceso de coaching independiente y personal con ella. Y se realiza un coaching individual. ¿Sí? Pero siempre el coach trabaja con el grupo, con el equipo como uno solo. O si no, procesos individuales, si son temas y objetivos personales. Objetivo de equipo, coaching de equipo. Objetivo personal, coaching personal. Individual, pero con eso ya ha quedado claro. Pero el coaching grupal, así que cada uno tiene su propio objetivo y el coach va trabajando los objetivos de cada uno de los individuos, eso no es coaching. Puede ser un taller que aplicas conocimientos de coaching, que aplicas herramientas de coaching, pero no es coaching. ¿Sí? Dicho esto, repito, una vez que tú asumes la responsabilidad de construir tu realidad deseada y de mejorar en diferentes aspectos de tu vida, a tus propios tiempos, a tus propios ritmos, por ejemplo, cada año puedes plantearte un objetivo distinto y enfocarte mucho en eso. Eso está muy bien. No es que de la noche a la mañana todo vaya a cambiar porque ya eres coach. No. El coach va mejorando siempre gradualmente. Lo que no pierde el coach es la responsabilidad, es el hacerse cargo. Y lo que no pierde es esa motivación de querer siempre ser un poquito mejor y mejorar alguno de esos aspectos. ¿Sí? Entonces, a nivel individual y luego con otras personas, acompañándolas en sesiones individuales, pero también puede hacer conferencias, puede hacer talleres, donde utilizando el conocimiento de coaching ayude a aportar valor a las personas y a generar tomas de conciencia. Que luego, para un trabajo personalizado y un trabajo ya de acompañamiento, estas personas pueden optar por tener sesiones de coaching individuales, ¿sí? Que es el proceso o es el medio idóneo en donde el coach puede utilizar todo su conocimiento y toda su competencia para acompañar a una persona a pasar de su realidad actual a la realidad deseada que quiere construir. Entonces, en esta lección que hemos visto que el coaching se puede aplicar en diferentes objetivos. Hemos visto 3 grandes temas de liderazgo, satisfacción con la vida, talento, en general, para mejorar la felicidad. Que primero el coach trabaja consigo mismo y luego de eso puede empezar a trabajar con los demás en sesiones individuales o en talleres. Así que, muy bien, vamos avanzando. Bienvenidos a esta lección. Vamos a hablar sobre las corrientes del coaching. Ya hemos dicho que no existen los tipos de coaching, ¿no? Sino las aplicaciones. Sin embargo, lo que sí existen son las corrientes del coaching.
Las principales que son las que vamos a ver son la corriente ontológica y son la corriente pragmática. El coaching es un proceso que te ayuda a pasar de una realidad actual, que es esta, a una realidad deseada. Por eso está la flechita que te lleva a tu realidad deseada. Sin embargo, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Las principales. La primera de ellas, que es la que sugiere y la que promueve la corriente pragmática de coaching o la corriente de coaching orientada a la acción. Siempre que tú veas una escuela de coaching que te dice coaching orientado a la acción, ok, es corriente pragmática. ¿Qué es lo que busca esa corriente? Busca que te des cuenta qué acciones realizas que te llevan a esa realidad que quieres cambiar y luego empiezas a proponer acciones nuevas. Entonces pasa de las acciones actuales a las acciones nuevas para construir una realidad distinta, ¿no? Entonces, muchas veces las personas nos hacemos un mundo en la cabeza porque no sabemos qué hacer y nos complicamos más de la cuenta, nos preocupamos mucho y en este caso de la corriente pragmática tiene que ver mucho, o sea, se plasma mucho, se describe bien con ese dibujito, no sé si han visto de que está el coach, está el coachee y el coachee tiene como un enredo en la cabeza y el coach lo que hace es desenredarlo, ¿no? Entonces la corriente pragmática te ayuda a desenredar todas las opciones que tiene, te ayuda a analizarlas, te ayuda a tomar tu problema grande, tu objetivo grande y partirlo en muchas partes chiquititas y luego hace que te enfoques y que enfoques todo tu esfuerzo, todos tus recursos a realizar esa primera partecita chiquita, ¿no? Una de las preguntas del coaching pragmático importante es si tu problema lo pudieras dividir en 10 partecitas o en muchas partecitas chiquititas, ¿cuál sería la primera partecita por la que quisieras empezar? Por ejemplo, ¿no? Y de esta manera hace que en lugar de abrumarte y de frustrarte con el objetivo tan grande, ¿sí? Primero te da tranquilidad porque acote ese objetivo a una primera partecita. Date cuenta que todo es muy conductual, que todo tiene que ver mucho con la acción. Entonces, de lo grande a lo chiquito. Y sobre eso chiquito vamos empezando a trabajar. Entonces, el coaching pragmático es un proceso de coaching que requiere mucho más acompañamiento, porque acompañas a la persona no en un cambio transformacional que hace que salga del proceso de la sesión de coaching con pensando distinto, no. Acá no piensa distinto, no es un tema fuerte, transformacional o emocional, para nada. Lo que hace es, después de la sesión de coaching, se va más claro respecto a por dónde tiene que empezar o respecto al primer paso que tiene que tomar para poder empezar a avanzar hacia ese objetivo. Si tu objetivo está aquí y tú estás acá, el proceso de coaching pragmático con que tú estés es exitoso si es que tú, de donde estás, avanzas un poquito. No importa cuántos micropasos tengas que hacer, porque con el acompañamiento del coach, poco a poco vas a ir llegando hacia ese objetivo. Por ejemplo, y si te pongo de ejemplo este caso con de coaching pragmático, porque si tú quieres hacer la tesis, quieres graduarte, por ejemplo, titularte como ingeniero o bachiller, perdón, o licenciado en alguna asignatura, en una carrera, tienes que hacer la famosa tesis, ¿no? Entonces la tesis puede sonar abrumadora porque es un trabajo grande de 100 páginas con sustentación, que involucra tu asesor, el experimento que hagas o la validación que hagas, la investigación que hagas, tantas cosas. Y eso es abrumador. Sin embargo, antes de pensar en la sustentación, de tus jueces, en tu jurado y todo eso, tienes que pensar en, lo primerito es pensar en el tema. Antes de pensar incluso el tema, sería darte un tiempo para empezar a investigar sobre qué tema podría ser. Entonces, sentarse a investigar sobre el tema ya sería un primer microobjetivo. Definir el tema sería otro objetivo. Hacer el plan de tesis sería otro objetivo. Presentar el plan de tesis sería otro objetivo. Incluso dentro del plan de tesis puedes partirlo en dos partes o en tres partes, ¿no? Hacer la primera parte del plan, la segunda parte del plan. Entonces, presentar el plan de tesis, esperar la aprobación, hacer las correcciones. Y dividir el objetivo abrumador en muchas partes pequeñas hace que te parezca primero mucho más sencillo. ¿Qué es más sencillo? Hacer toda la tesis o definir un día donde te sientes a investigar sobre qué temas podrías hacer, o a revisar tus apuntes, o a llamar a algunos profesores, o a llamar a alguna persona que te pueda ayudar a plantearte distintos temas. Definitivamente definir el día, definir la hora de esa primera actividad va a ser mucho más fácil. Entonces es conductual. Punto. Cuando tú logres ese primer objetivo, cuando tú logres esa primera instancia, ese primer hito dentro de tu proceso, definitivamente te vas a sentir bien porque te estás cumpliendo a ti mismo. Estás logrando tu objetivo, por más pequeño que sea. De forma inconsciente, esos pequeños logros generan en ti una satisfacción. El sentimiento del logro, además, te genera una motivación para ir por el siguiente paso. Entonces, el coaching pragmático, el coaching orientado a la acción, no trabaja directamente en las emociones, sino que se gestionan y mejoran el estado emocional de la persona, producto de los pequeños logros que se van alcanzando en el transcurso del proceso de coaching pragmático. Y punto. Por ejemplo, si hablamos de querer dejar, no sé, el cigarro, ¿sí? El coaching pragmático te dice, ¿cuánto es lo máximo que tú has dejado el cigarro? Lo máximo que yo he dejado de fumar ha sido una semana. Genial.
¿Qué tan fácil sería para ti poder empezar con este objetivo nuevamente y conseguir esa semana? Uy, es que sabes que dejé por una semana, lo logré, pero la justa, no sé si llegue esta vez. Entonces, genial, se parte el objetivo, de repente empezamos a dejar de fumar un día, lo mínimo, ¿eh? Un día. Entonces, cuando la persona consigue ese día, se reconoce, se felicita, se alegra también por haber conseguido esto y de forma inconsciente dice, ok, un día a la vez. Entonces, el coaching pragmático puede generar cambios importantes en la conducta de la persona, pero sí o sí necesita un acompañamiento y un incremento gradual y ser muy meticuloso en el micro objetivo que se plantea. Porque si es que tú planteas un objetivo muy grande y muy abrumador, es como que si abrumas y rompes la motivación del coaching. Por ejemplo, lo máximo que yo he dejado de fumar es una semana, ¿ok? Entonces yo te planteo que dejes de fumar ahora de frente 2 semanas. Pero si no puedo con una semana, ¿tú crees que pueda con 2? Y encima un error muy grande que cometen los coaches pragmáticos es empezar a motivar y decir, tú puedes 2 semanas, no solo 15 días, claro que lo vas a conseguir, y lo empoderan, lo convencen, le cuentan historias de éxito, y finalmente el coach sale de la sesión de coaching y dice, voy a dejar de fumar 15 días. 24 horas, de repente lo consigue, 48 ya pecó. Porque encima mira el futuro y se da cuenta, wow, faltan todavía 12, 13 días. Entonces el coaching pragmático, por un lado también, requiere acompañamiento sostenido. Hay más sesiones de coaching cuando hacemos coaching pragmático. Las sesiones suelen durar poco tiempo porque se trabaja en el seguimiento de los objetivos y las acciones que se han comprometido a realizar los coaches. Entonces se trabaja en ese acompañamiento, en el seguimiento y se plantean siempre las acciones nuevas. Se refuerza un poco la motivación en el sentido que se reconoce el esfuerzo y el logro cuando se da. Y cuando una persona falla, se indaga un poco en las razones por las que falló y cómo puede replantearse el tema o redefinir ese microobjetivo para que sea quizás más pequeño y logre cumplirlo esta vez, ¿no? Más o menos, a grosso modo, eso es el coaching pragmático. Vamos a profundizar en el coaching pragmático cuando veamos modelos de coaching pragmático, como el modelo GROW. El modelo GROW lo utilizamos tanto en coaching personal, en coaching ejecutivo. En coaching ejecutivo se utiliza mucho también. Se utiliza también en coaching aplicado a la educación, ¿sí? Es un buen modelo, porque la sesión de coaching dura poco y no es tan profunda y se mete tanto en las emociones, en los pensamientos, se indaga tantísimo por ahí, pues no lo hace, ¿sí? Entonces, más fácil de llevar. Yo te diría que más del 95-98% de formaciones de coaching en el mundo se basan en coaching pragmático y coaching orientado a la acción, porque es más sencillo y también es efectivo. Ahora, la otra corriente de coaching es la corriente ontológica. La corriente ontológica no se preocupa tanto de las acciones, tampoco se preocupa de cuál es tu objetivo. La corriente ontológica dice, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar a una persona qué es lo que quiere si cuando la persona vive en incoherencia entre lo que siente, las emociones, entre lo que piensa, ¿sí? Y en lo que es verdaderamente su ser, es lógico que no sepa qué quiere. ¿Sí? Mientras que en coaching decimos, hay que saber la realidad deseada o tener una idea más o menos para que en coaching tú puedas definir esa realidad deseada, entender la actual y empezar a avanzar, el ontológico dice, no, es factible que el cliente no sepa qué quiere, porque vive en incoherencia. Y la finalidad del proceso de coaching ontológico, o mejor dicho, uno de los primeros pasos iniciales, es encontrar ese quiebre. Ese quiebre en coaching ontológico es como la toma de conciencia de, wow, estoy viviendo, no lo dicen así, pero más o menos así, wow, hay una incoherencia aquí, ¿no? Wow, ese pensamiento que tengo no me está sumando, wow, esta emoción que tengo no me hace bien. Entonces, el coaching ontológico trabaja sobre el quiebre, descubriendo esos quiebres, descubriendo esas tomas de conciencia, que cuando tú tomas conciencia, ¿por qué le llaman quiebre? Porque rompe tu ciclo normal. Si esta es tu dirección hacia la realidad que tú construyes, cuando hay un quiebre, un insight, un descubrimiento, una toma de conciencia, ¡plum!, se rompe y empiezas a generar una línea diferente. Entonces, el coaching ontológico te dice, en la medida que tú trabajes en buscar esta coherencia entre lo que la persona siente, piensa, su autenticidad, lo que la persona verdaderamente es, esa coherencia entre cuerpo, lenguaje y emoción, ¿sí? Es la coherencia ontológica. Si tú consigues esa coherencia, los resultados van a venir por sí solos y se van a plasmar no en una dimensión puntual de tu vida, sino se van a plasmar en diferentes dimensiones de tu vida. Entonces, esta realidad que tú quieres conseguir, esta realidad objetivo, va a ir llegando por su propio peso. E incluso cuando trabajemos en conseguir esta coherencia, de repente ese objetivo que tú querías al inicio va a cambiar o ya no va a ser tan importante, porque desde esta nueva toma de conciencia, desde esta nueva versión mejorada de ti mismo, tus prioridades incluso van a cambiar y lo que tú deseas también podría cambiar. Así que, así funciona. Ahora, cuando empezamos la TAN Coaching Network, entrevisté a más de 300 coaches. Definitivamente habían coaches pragmáticos y habían coaches ontológicos. Y miren qué interesante lo que pasó.
había muchísimos coaches pragmáticos que decían, yo no quiero saber nada de los ontológicos. Y había muchos ontológicos que decían, yo no quiero estar en una organización donde hayan coaches pragmáticos. ¿Por qué? Los ontológicos decían, los pragmáticos no generan transformación en el ser. Son conductuales. Y el coaching es un proceso transformacional. Y los pragmáticos decían, los ontológicos más se parecen a terapia psicológica que al coaching mismo. El coaching, por definición, habla de una realidad actual y de una realidad deseada. Y a ellos no les interesa mucho definir la realidad deseada, sino básicamente entrar a buscar los quiebres y la incoherencia para trabajarla. ¿Sí? Entonces, y eso es un tema bien interesante porque eso motivó a que yo me formara y buscara formación ontológica pura, buscara formación pragmática pura también, para poder entender un poco más estas dos corrientes y el enfrentamiento que, sin querer, queriendo, se fue dando entre ellas. Y eso es hasta ahora. Cuando tú hablas de un ontológico puro, va a tener una opinión posiblemente dura sobre el coaching pragmático. Algunos, hace poco, ¿no? Una persona me dijo, el coaching pragmático es el coaching inicial, el coaching ontológico es como la maestría en el coaching. Pero yo estoy completamente en contra de esto, a nivel personal. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, y voy a tratar de ver si puedo borrar lo que ya se escribió. Ahí está. A nivel general, si analizamos esta gráfica, vemos que la realidad que yo vivo es consecuencia de las acciones que emprendo, que vienen motivadas por unas emociones. Las emociones son anteriores a las acciones, porque desde mi estado emocional yo me voy a comportar de determinada manera. Y estas emociones a su vez vienen de juicios que pueden ser conscientes o inconscientes. Sobre esto vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, el coaching ontológico que nació en Sudamérica, en Chile específicamente, ¿sí? Y el coaching pragmático nació de Estados Unidos, es una corriente de coaching americano. Desde mi punto de vista, analizando la historia del coaching y analizando cómo se vino realizando, para mí el coaching es un proceso que en su nacimiento y en su concepción fueron las dos juntas, ontológico y pragmático. Es decir, yo tengo unos juicios, tengo unas emociones que me llevan a acciones que me llevan a mi realidad. Si yo quiero cambiar mi realidad por otra realidad, voy a cambiar mis acciones y seguramente también cambiaré mi emoción. Y seguramente también cambiaré mis pensamientos en torno al objetivo mismo y en torno también a mis acciones. Entonces, como lo trabajamos en Attack Coaching Network, es justamente de esa manera, es una manera ecléctica, que integra ambas. Ahora, yo no gusto mucho de decir integra, porque no es que estemos juntando cosas que en un inicio están separadas, no. Desde mi perspectiva, en Attack Coaching Network, lo que buscamos más bien es no separar algo que, por definición, y desde sus orígenes, debió estar junto. ¿Sí? Entonces, para nosotros funciona así. Yo tengo un objetivo, y si no lo tengo, el coach tiene que ayudar a tener la forma. Es coaching pragmático orientado a la acción. Yo tengo que entender y tomar conciencia qué acciones hago yo que me generan esta realidad que yo vivo y que quiero cambiar. Pero entender esa realidad no solamente se entiende desde las conductas, sino también desde las emociones. Porque es cómo me siento yo que hace que me comporte de esa manera. O que tenga este resultado que yo tengo. Y por otro lado, es qué pensamientos tengo yo en mi consciente o en mi subconsciente, ¿sí? Que me hacen sentirme como me siento con esta situación en particular, que me hace actuar como actúo. Es factible que a la hora que yo tomo conciencia sobre mis emociones, sobre las cosas que hago, sobre mis pensamientos, sobre mis creencias, y tomo conciencia de todo esto, de repente me doy cuenta que el objetivo que me planteé en un inicio no es el objetivo que yo quiero trabajar. Y cambio el objetivo. Y si cambio el objetivo, genial, está bien. Pero el tener un objetivo que me sostenga me da la oportunidad a partir de ese objetivo, analizar mis pensamientos y mis emociones asociadas a ese objetivo. Eso me cuida de no caer en algo que, voy a ser un poco duro con esto, que los malos coaches ontológicos caen. ¿Qué significa? Cuando un coach ontológico se sumerge en emoción sin un objetivo puntual para asociar la emoción ligada al objetivo concreto que se quiere conseguir o que se quiere buscar, cuando simplemente se sumerge en la emoción de la persona, los malos coaches ontológicos se van de largo y pueden destapar dolores, hasta traumas. Y eso es peligroso y es riesgoso. Y yo hablo con fundamento, porque he visto muchos coaches ontológicos en acción. E incluso muchos coaches míos han venido después de tener sesiones de coaching ontológico, donde me comentan que los han dejado tirados. O sea, expuestos en su emoción y que el coach no supo cómo contener o cómo gestionar la emoción para sacarlos de ese estado. Entonces, ese es un peligro importante que tiene el coaching ontológico.
que se puede sumergir mucho en emoción, y como no está asociada a una realidad o a un objetivo concreto, ¿qué es lo que pasa? Indagan, destapan. Y eso ya, si estuviera bien, eso ya corresponde al campo de la psicología pura, ¿sí? Igual más adelante van a poder tener lecciones sobre psicología y coaching, cómo funcionan, cómo se integran, qué le aporta una a la otra, y eso vendrá más adelante. Sin embargo, en este momento es importante hablar de ese riesgo, ¿sí? Es por eso que cuando hablamos de coaching puro y hablamos de un objetivo, de una realidad deseada, y yo quiero explorar las emociones, sí, yo puedo explorar. ¿Cómo te hace sentir esta realidad que tú vives? Punto. Se acabó. ¿Cómo te sientes con esto que hiciste? ¿Cómo te sientes con esto que piensas? Listo. ¿Cómo te gustaría sentirte? Entonces, es una exploración emocional, pero en torno a una realidad actual o a una realidad deseada. Son preguntas que, a pesar que indagan en emoción y pueden generar sensibilidad en las personas, no son preguntas que escarban dentro de una emoción y que incluso pueden entrar al pasado a ver de dónde viene. No, eso no es coaching. Entonces, yo no tengo nada en contra del coaching ontológico. Yo tengo amigos, colegas y conozco grandes referentes del coaching ontológico. Pero el riesgo de no ser un gran coach ontológico es alto. Y el no hacerlo bien tiene consecuencias muy grandes, negativas. ¿Sí? Entonces, es por eso que yo considero que está muy bien incluir el análisis emocional, la indagación emocional y la indagación de pensamientos, pero siempre en un contexto ecléctico que combine lo ontológico con lo pragmático, para indagar sobre las emociones y juicios asociados a la realidad actual y a la realidad que se quiere conseguir. Vamos a ver también después que indagamos las emociones que el coachee piensa que tienen los demás respecto a él, o las emociones que le gustaría tener en un futuro, cosas así, ¿no? Es un tema de indagación más amplio que lo vemos luego en indagación. Pero en general, si tú indagas la emoción sobre la realidad actual, el futuro, las acciones o los pensamientos, eso es más inofensivo, ¿sí? Y tiene muy buenos resultados con bajo nivel de riesgo, o yo diría incluso nulo. Porque aplicando este modelo de coaching que estamos viendo aquí, donde yo indago las emociones asociadas a las acciones, los pensamientos asociados a las acciones, siempre desde el presente hacia el futuro, sin escarbar en el pasado, nunca he tenido ni un caso de alumnos, ni un caso con clientes míos, en el que se destapen cosas que no se puede contener. Cuando se han destapado cosas, no ha sido porque el coach, porque yo, hablando de mi experiencia, haya buscado que eso se dé, sino porque la persona llega a la sesión de coaching y empieza a liberar todo lo que tenía guardado. Entonces, en ese caso, incluso esa liberación, en un entorno de confianza, puede servirle mucho a la persona para liberarse, para descargarse, para desahogarse. Si más bien la persona viene a una segunda sesión y quiere volver a desahogarse de la misma manera y continúa con ese tema y no se logra avanzar con el proceso de coaching como debería ser, es una gran señal muy contundente de que esa persona debiera ser derivada a un profesional especialista en eso, que sería un psicólogo para empezar. ¿Sí? Entonces, corrientes de coaching, las dos más importantes: pragmática, que trabaja los objetivos en partes pequeñas; la ontológica, que busca la coherencia entre cuerpo, lenguaje y emoción, encuentra los quiebres y en función a esa coherencia obtenida se van generando nuevas realidades producto del cambio personal. Es cierto, cuando uno se forma en coaching pragmático te dicen no puedes preguntar a una persona cómo se siente. Entonces eso a mí me parece en lo personal que no podemos desvincular a la persona de su parte emocional, porque somos seres emocionales. Entonces es como que hay un detalle que al coaching pragmático le falta, lo que dio cabida luego al coaching ontológico. Sin embargo, desde mi experiencia, habiéndome formado en 3 oportunidades, yo pienso, lo más efectivo y contundente, más fácil de replicar también, es utilizar ambas corrientes en un mismo proceso. Cuando hablamos de coaching ejecutivo, sí, se trabaja mucho más con coaching pragmático. En coaching aplicable a la educación se puede trabajar con los dos, en el día a día más pragmático, y en sesiones más profundas podemos aplicar también este modelo más ecléctico, pragmático, ontológico, que es el modelo GEA. Y así está, ¿no? Pero bueno, ahora, una tercera corriente de coaching es el coaching que combina el coaching con la PNL. La PNL es un conjunto de herramientas que te van a ayudar a gestionar las emociones de tu cliente y llevarlo de un estado emocional, por ejemplo, de este estado emocional que tenemos aquí, que lo lleva el cliente a realizar acciones y a construir realidades que quizás quiere cambiar, hacia un estado emocional diferente, que sería este de acá abajo, que lleva al cliente a tomar acciones que lo van a llevar a la realidad que quiere conseguir. Entonces, la PNL es conocida incluso como la ciencia del éxito, porque ayuda a las personas a cambiar su mente
y llevarlo a un estado emocional óptimo que lo lleve y que lo acerque hacia esa realidad que quiere vivir, a alcanzar sus metas y alcanzar sus objetivos. ¿Sí? Son un conjunto de herramientas poderosas que, combinadas a las destrezas de un coach, van a contribuir muchísimo a mejorar los resultados. Para mí la PNL es un acelerador del proceso de coaching, es un catalizador del proceso de coaching. Es de alta importancia en el coaching, contribuye muchísimo. Sin embargo, desde mi perspectiva, que es compartida con muchos coaches que yo admiro, reconozco y respeto mucho, es que la PNL por sí sola es peligrosa, porque es verdaderamente fuerte, es contundente. Entonces, para aplicar PNL, tienes que saber de coaching, tienes que lograr incorporar en ti las destrezas del coach, la comunicación, la generación de confianza, el rapport, haber aplicado en ti este tipo de herramientas y metodologías y sentir cómo, y ver y vivirlas, y ver cómo han impactado en ti, y utilizarlas como un medio de acelerar resultados y no como el parche en sí. ¿Sí? Vamos a ver de esto más adelante también, cuando se hable de PNL. Pero aquí tengo una lámina para mostrarles. Miren, cuando hablamos de coaching pragmático, lo que busca el coaching pragmático es pasar tus acciones a unas acciones diferentes que generen realidades diferentes. Cuando tú vives una realidad diferente a la que vivías, cuando tú consigues cambiar esta realidad, viene el cambio de tu observador del mundo. El observador del mundo es quien tú eres hoy. Quien tú eres hoy es tu observador del mundo. Es la mirada con la que tú observas el mundo. Si de repente ayer algo te parecía que estaba mal y un día cambias tu forma de pensar y ese mismo algo te parece que está bien, es porque cambió tu observador del mundo. ¿Sí? Entonces, en una de las lecciones siguientes vamos a explorar muchísimo sobre el observador que somos, cómo aprende el observador y profundizaremos mucho sobre esto. En este punto, lo único que quiero que tú sepas es que el observador que tú eres es justamente ese observador, esa mirada, esos ojos, esos lentes con los cuales miras el mundo hoy. Entonces, cuando tú consigues resultados diferentes, tu observador del mundo cambia. ¿Y qué sucede con el coaching pragmático? Sucede que de repente tú, de un día en un día, vas dejando el cigarro, pasa un día, dejas un poco el cigarro, pasan 2 días, y de pronto, con el acompañamiento del coach, te das cuenta que por fin llega un día en el que no se te pasa ni por aquí la sensación de necesitar un cigarro. Te vas a dormir y dices, oye, hoy día ni pensé en el cigarro. Es ahí donde, ¡plum!, ocurrió tu transformación de observador. Antes tenías la observación de ti que no podías vivir sin fumar. Y ahora, de pronto te diste cuenta que sí puedes. ¡Plum!, cambiaste. ¿Sí? Listo. Cuando trabajamos con PNL, la PNL te brindaría, por ejemplo, herramientas y recursos para que cada vez que te entre la ansiedad por fumar, te cambies la ansiedad por tranquilidad. Te cambies esa emoción de gusto por el cigarro a una sensación de asco por el cigarro. Así de poderosa es la PNL. Entonces va hasta la emoción. El coaching ontológico, por su lado, va a trabajar en las emociones, los pensamientos respecto a eso, te va a ayudar a cambiar los pensamientos, ¿sí? Pero dense cuenta, llega hasta la emoción, ¿no? Cuando tú logras esa coherencia interna y te das cuenta que no necesitas esas cosas para vivir esa transformación desde la toma de conciencia real y profunda, es que como consecuencia, tú vas a poder dejar el cigarro, pero en el camino vas a trabajar en tus ansiedades en general, tus inseguridades de repente, tus adicciones, lo que te dice de ti el hecho que quieras dejar algo que no lo consigues. Entonces va a un nivel mucho más profundo, ¿sí? Entonces para llegar de esta realidad actual a la realidad deseada, va a profundizar mucho sobre la realidad, sobre el pasado de esta realidad, para poder tener como consecuencia y resultado, pues algunos cambios importantes, ¿sí? Ahora, desde como lo manejamos aquí, pues integramos las tres, ¿sí? Integramos las tres. PNL para acelerar procesos, ontológico para comprender los juicios, las creencias, gestionar emociones también, pragmático para siempre para siempre tener en mente y ver cuál es el objetivo que queremos construir, para entender cómo generamos nuestra realidad deseada, y todo esto integrado dentro del modelo OGEA, lo que nos permite es tener este proceso, darme cuenta qué acciones me llevan a esta realidad, qué emociones me predisponen a estas acciones, entender mis juicios, cambiar mis juicios por otros pensamientos que me aporten valor, que me aporten y me contribuyan para construir la realidad que quiero construir, para sentir diferente, tener diferentes emociones, que me lleven a nuevas posibilidades de acción, que me den como consecuencia llegar a esa realidad que yo quiero vivir, ¿sí? Ahora, fuera de estas tres corrientes de coaching, hay algunos que hablan del coaching sistémico, por ejemplo, y está bien, ¿no? Y en general se pueden ir armando diferentes
corrientes allá cada vez más. Hay personas que dicen que generan una nueva corriente o un nuevo sistema, y está bien. Yo pienso que todo suma en la medida que se puedan comprobar los resultados. Pero a nivel general, estas son las tres corrientes de coaching que yo creo que dominan el mundo hoy por hoy, y que además sumadas y combinadas dan excelentes resultados, como ustedes lo van a ver en los diferentes casos que vamos a compartir y en sus propias vidas a la hora que pasen por sus propios procesos de coaching. Entonces, en esta lección hemos conversado específicamente de las corrientes: la pragmática, que parte todo en pedazos pequeños; la ontológica, que va más allá en las emociones, muy al margen del objetivo puntual; el PNL, que te ayuda a gestionar las emociones, herramientas para cambiar estados emocionales; y dentro del modelo GEAR puede ser que se integran las tres para conseguir generar realidades más rápidas, más eficientes y con ningún riesgo de pasar esa línea entre lo que es coaching y no es coaching, ¿sí? Así que espero que les haya gustado, que les agregue valor, y seguimos avanzando.